Shalom, hermanos. Hoy vamos a compartir una pequeña porción bíblica hablando un poquito qué es la gracia. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la gracia? ¿Cómo podemos obtener la gracia por parte de Dios, por parte de Yahvé, el Padre Eterno? ¿Todos estamos bajo la gracia? Y esa es la gran pregunta. ¿Todos estamos bajo la gracia? ¿Todos tenemos ese favor? ¿Y qué significa gracia? Vamos al término que gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Es un favor no merecido. Pero vamos a 3 capítulos de la palabra de Dios, de la palabra de Yahvé, para entender un poquito qué significa y si cualquiera puede recibir la gracia de Dios. Vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense que habla de acercarse, o sea, no cualquiera puede recibir la gracia. Si yo no me acerco, no voy a obtener la gracia. Pero ¿qué dice la palabra también? Dice: ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Ahora, pero con respecto a lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, uno podría decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo hago para poder acercar? Y fíjense que un versículo anterior dice, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, para poder tener esa gracia, hallar ese favor, ¿sí?, tenemos que apartarnos del mal, ¿sí? Y fíjense que vamos a otro libro, que es en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 14. Pero dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en el Mashiach Yeshua. O sea, sin fe, el que no cree, no hay gracia tampoco. Si yo no le creo a Él, no hay amor. Y es más, por su Hijo amado Yeshua, Él nos redimió, porque estábamos condenados, porque la palabra dice: el alma que pecare morirá, pero Él nos limpió de todo mal, pero nos tenemos que apartar para poder hallar esa gracia. O sea, primero nos dice que nos tenemos que acercar. Después nos dice que tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin fe no podemos hallar esa gracia. Ya tenemos 2 de los capítulos que nos habla de la gracia. Ahora vamos a ir al libro en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿sí? Santiago capítulo 4, versículo 4 al 8. Fíjense que el título en el capítulo 4 dice: la amistad con el mundo. Préstenle mucha atención a esto. En capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, contra Yahvé? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahvé. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Elohim, Yahvé, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Yahvé, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Yahvé y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones. Fíjense la palabra, lo que habla, lo que es del mundo es enemistad, pero vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo, sino que nuestro testimonio tiene que hablar de que el Dios mora en nosotros, que Yahvé mora en nosotros. Si nosotros no nos acercamos, no le buscamos de corazón, porque acá dice, aquel que es humilde hallará la gracia, los soberbios Yahvé los resiste. Por lo tanto, aquel que es soberbio, aquel que sigue las vanidades, porque esto es, fíjense que el Espíritu de Dios es orden. Cuando entra el pecado genera un desorden. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a Yahvé, nuestra vida es ordenada. Y por lo tanto hallamos ese favor, esa gracia, es un favor no merecido. Porque Él conoce nuestra debilidad. Pero esto no es para justificarnos, pero yo soy débil y hago cualquier cosa. Sino que dice, cuando nosotros nos acercamos, y porque nosotros no podemos llegar, Él nos da ese plus para poder alcanzar esa gracia, esa misericordia. Esto es, si nosotros pudiéramos cumplir la palabra y los mandamientos de Dios, en vano vino Jesús, Yeshua. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me esfuerzo, pero aunque no puedo alcanzar, y a ver, mira mi corazón y la humildad y que quiero cumplir y me acerco de todo corazón, voy a hallar gracia, ese favor no merecido, ese plus que me falta para poder completar y para poder alcanzar y para poder hallar esa misericordia. Esto es decir, para poder cumplir lo que me faltaba, para poder cumplir, Él me da la gracia para alcanzar y para obtener esa bendición. Entonces acerquémonos al Padre Eterno, buscándole con el corazón humilde, teniendo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no hay fe, no creemos en Yahvé, si estamos dudando, si no estamos creyendo, si no le estamos buscando, no hay gracia. Entonces la palabra, en toda su palabra, me dice que la gracia no es para todos, sino para aquel que se acerca y le busca de corazón. Amén. Esta porción y esta palabra quería compartir con ustedes. Paz y bendiciones. Shalom.